Hola a todos. En el video se puede observar la resolución de un ejercicio relacionado con el agente viajero. El problema nos dice que supongamos que un viajero tiene que visitar 5 ciudades, A, B, C, D y E, y que la tabla que se muestra a continuación representa las distancias entre estas ciudades. Nos piden determinar si el grafo asociado es hamiltoniano. En caso afirmativo, proporcione el ciclo hamiltoniano que resuelva el problema del viajero e indique la distancia mínima recorrida. Solución. Ten en cuenta que afirmar si un grafo es hamiltoniano se requiere determinar que exista por lo menos un ciclo hamiltoniano. Es decir, necesitamos probar que exista una trayectoria que empiece en un vértice y termine en el mismo vértice, y además que pase por cada vértice una sola vez. Por otro lado, notamos que la tabla que representa la distancia entre las ciudades es una tabla simétrica, ya que todas las entradas son de ida y vuelta. Por ejemplo, si consideramos la distancia de A a B es 57, la cual es la misma a la distancia de B a A, que también es 57 según el cuadro. Entonces, iniciaremos nuestro análisis construyendo un grafo. A continuación, anexaremos 5 nodos o 5 vértices que representan a las 5 ciudades. Ciudad A, ciudad B, ciudad C, ciudad D y ciudad E. Seguidamente nos ubicaremos en la ciudad A. A continuación uniremos la ciudad A con la ciudad B por medio de una línea llamada arista o arco, que tiene asociada la distancia 57. Seguidamente uniremos la ciudad A con la ciudad C, que tiene una distancia asociada de 64. Luego uniremos la ciudad A con la ciudad D, que tiene la distancia asociada 8. Seguidamente uniremos la ciudad A con la ciudad E, que tiene asociada la distancia 26. A continuación, uniremos la ciudad B con la ciudad C, que tiene la distancia asociada 88. Seguidamente uniremos la ciudad B con la ciudad D, que tiene asociada la distancia 54. Luego uniremos la ciudad B con la ciudad E, que tiene asociada la distancia 34. A continuación uniremos la ciudad C con la ciudad D, que tiene la distancia asociada de 57. Seguidamente uniremos la ciudad C con la ciudad E, que tiene asociada la distancia 56. A continuación uniremos la ciudad D con la ciudad E, que tiene la distancia asociada 23. Para determinar la distancia mínima recorrida, nos apoyaremos en el método de fuerza bruta. Este método nos permite explorar todos los ciclos hamiltonianos, con el fin de determinar cuál es el más óptimo. Ten en cuenta que el número de ciclos hamiltonianos se encuentra por medio de la fórmula n-1 factorial sobre 2, donde n representa el número de vértices o nodos. Para nuestro problema, n tomará el valor de 5, ya que el grafo posee 5 vértices o 5 nodos. De modo que el número de ciclos hamiltoniano lo determinaremos reemplazando n por 5 en la fórmula, de donde obtenemos 5 menos 1, 4 factorial sobre 2. Al efectuar en el numerador obtenemos 24. Factorial de 4, 24, sobre 2 nos da 12. Entonces podemos afirmar que nuestro grafo presenta 12 ciclos hamiltonianos. A continuación analizaremos los 12 ciclos hamiltonianos, partiendo del vértice A. Para ello nos apoyaremos en una tabla. En este cuadro, V1, V2, V3, V4, V5 y V6 representan los vértices. P1, P2, P3, P4, P5 representan las distancias entre las ciudades. De modo que el primer ciclo hamiltoniano que tomaremos como referencia está dado denotado como A, B, C, D, E, A. A continuación determinaremos la suma total de las distancias asignadas a cada camino. Para el camino AB, la distancia es 57. Para el camino BC, la distancia es 88. Para el camino CD, la distancia es 57. Para el camino DE, la distancia es 23. Para el camino EA, la distancia es 26. De modo que la distancia total es 251. El segundo ciclo hamiltoniano que tomaremos como referencia estará denotado como A, B, C, E, D, A. A continuación determinaremos la suma total de las distancias asignadas a cada camino. Para el camino B, la distancia es 57. Para el camino BC, la distancia es 88. Para el camino CE, la distancia es 56. Para el camino ED, la distancia es 23. Y para el camino
DA, la distancia es 8. De modo que la suma total es 232. El tercer ciclo hamiltoniano que tomaremos como referencia estará denotado como A, B, D, C, E, A. A continuación determinaremos la suma total de las distancias asignadas a cada camino. Para el camino AB, la distancia es 57. Para el camino BD, la distancia es 54. Para el camino DC, la distancia es 57. Para el camino CE, la distancia es 56. Para el camino EA, la distancia es 26. De modo que la distancia total es 250. El cuarto ciclo hamiltoniano que tomaremos como referencia estará denotado como A, B, D, E, C, A. A continuación determinaremos la suma total de las distancias asignadas a cada camino. Para el camino AB la distancia es 57. Para el camino BD la distancia es 54. Para el camino DE la distancia es 23. Para el camino EC la distancia es 56. Para el camino CA la distancia es 64. De modo que la distancia total es 254. El quinto ciclo hamiltoniano que tomaremos como referencia estará denotado como A, B, E, D, C, A. A continuación determinaremos la suma total de las distancias asignadas a cada camino. Para el camino AB la distancia es 57. Para el camino BE la distancia es 34. Para el camino ED la distancia es 23. Para el camino DC la distancia es 57. Para el camino CA la distancia es 64. De modo que la distancia total es 235. El sexto ciclo hamiltoniano que tomaremos como referencia estará denotado como A, C, B, D, E, A. A continuación determinaremos la suma total de las distancias asignadas a cada camino. Para el camino AC la distancia es 64. Para el camino EB la distancia es 88. Para el camino BD la distancia es 54. Para el camino DE la distancia es 23. Para el camino EA la distancia es 26. De modo que la distancia total es 255. El séptimo ciclo hamiltoniano que tomaremos como referencia estará denotado como A, C, B, E, D, A. A continuación determinaremos la suma total de las distancias asignadas a cada camino. Para el camino AC la distancia es 64. Para el camino CB la distancia es 88. Para el camino BE la distancia es 34. Para el camino ED la distancia es 23. Para el camino AD la distancia es 8. De modo que la distancia total es 217. El octavo ciclo hamiltoniano que tomaremos como referencia estará denotado como A, C, D, B, E, A. A continuación determinaremos la suma total de las distancias asociadas a cada camino. Para el camino AC la distancia es 64. Para el camino CD la distancia es 57. Para el camino DB la distancia es 54. Para el camino BE la distancia es 34. Para el camino EA la distancia es 26. De modo que la distancia total es 235. El noveno ciclo hamiltoniano que tomaremos como referencia estará denotado como A, D, C, B, E, A. A continuación determinaremos la suma total de las distancias asignadas a cada camino. Para el camino AD la distancia es 8. Para el camino DC la distancia es 57. Para el camino CB la distancia es 88. Para el camino BE la distancia es 34. Para el camino EA la distancia es 26. De modo que la distancia total es 213. El décimo ciclo hamiltoniano que tomaremos como referencia estará denotado como A, D, C, E, B, A. A continuación determinaremos la suma total de los pesos asignados a cada camino. Para el camino AD la distancia es 8. Para el camino DC la distancia es 57. Para el camino CE la distancia es 56. Para el camino EB la distancia es 34. Para el camino BA la distancia es 57.
de modo que la distancia total es 212. El 11º ciclo hamiltoniano que tomaremos como referencia estará denotado como A, D, B, E, C, A. A continuación determinaremos la suma total de las distancias asignadas a cada camino. Para el camino AD, la distancia asignada es 8. Para el camino DB, la distancia es 54. Para el camino BE, la distancia es 34. Para el camino EC, la distancia es 56. Para el camino CA, la distancia es 64. De modo que la distancia total es 216. El 12º ciclo hamiltoniano que tomaremos como referencia estará denotado como A, D, B, C, E, A. A continuación determinaremos la suma total de las distancias asignadas a cada camino. Para el camino AD, la distancia es 8. Para el camino DB, la distancia es 54. Para el camino BC, la distancia es 88. Para el camino CE, la distancia es 56. Para el camino EA, la distancia es 26. De modo que la distancia total es 232. Por lo tanto, la solución óptima se encuentra en el ciclo ADCEBA, ya que presenta la mínima distancia recorrida a través de los 5 nodos.